Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar sobre la preparación del TI para cubrir las demandas del entorno de trabajo híbrido. Mi nombre es Luis Pedroche, soy BDM de Soluciones Managed Engine dentro del mayorista Ireo y voy a ser el encargado de conducir la sesión. Os quería agradecer vuestra asistencia al webinar, donde vamos a contar cierto tipo de aspectos en relación a la preparación de las redes para poder soportar un entorno de trabajo combinado, ¿no? El término híbrido se referiría a lo que es situaciones de trabajo presencial en oficina combinado con situaciones de teletrabajo y tocaremos algunos aspectos a nivel de redes, arquitectura y aplicaciones y esperamos que os sean interesantes, digamos, para poder ayudaros dentro de vuestro entorno TI pues, a mejorar, ¿no? esta situación que tenemos actualmente sin finalizar todavía la pandemia, pero esperando que digamos que llegue a su fin lo antes posible. Muy bien, pues vamos a comenzar. En primer lugar, necesitaría que me confirmarais si la visibilidad es correcta, tanto de lo que sería a nivel de imagen eh, como de audio. Entonces, necesitaría, por favor, que en el apartado de preguntas y respuestas pudierais confirmar si esa visibilidad del audio es correcta. Muy bien, gracias. Y también, animaros en ese apartado de preguntas y respuestas a que cumplimentéis cualquier tipo de duda o cuestión que os pueda surgir al respecto de los contenidos que vamos a tratar. ¿De acuerdo? Muy bien, dicho esto, puedes habilitar la cámara para, optimizar el posible consumo de ancho de banda y, pues en base a ello comenzamos ya el webinar. Muy bien, pues lo comentado respecto de la temática, nos plantea el análisis de cómo es el entorno de TI, ¿no? En la situación post pandemia, digamos, entre comillas, que podemos estar, ¿no? Digamos, experimentando, ¿no? Dentro de nuestro país o a nivel general, ¿no? En todo el mundo. El trabajo en sí ha cambiado, ¿no? Con el COVID, eso ya lo tenemos asumido y también, digamos, las preferencias o, digamos, las opiniones tanto de trabajadores como, digamos, los dirigentes de las empresas, ¿no? En relación a cómo desarrollar la actividad. Tenemos estadísticas de antes del COVID. La preferencia del teletrabajo era algo que no estaba muy en boga, sin embargo, ahora pues ha cambiado radicalmente, ¿no? Realmente el teletrabajo es preferido en su mayoría, pero tampoco, digamos, de forma absoluta, ¿no? Sino que, los trabajadores en general, están más en boga de tener un mecanismo flexible, ¿no? De poder combinar ciertas modalidades, ¿no? Ahora bien, esto implica que las empresas pues deberían tener una preparación adecuada de toda la infraestructura TI para poder soportar este nuevo entorno de trabajo híbrido, ¿no? Y pues ahí es donde quizás tenemos todavía en gran número de empresas por ciertas deficiencias, ¿no? Que tenemos que intentar solucionar o abordar lo antes posible. Bien, ¿qué ocurría antes de, digamos, toda la situación de pandemia, ¿no? Pues teníamos un entorno de trabajo presencial donde pues la arquitectura de red era algo similar a lo que estáis viendo en pantalla para una compañía, digamos, de cualquier actividad, productos, servicios, etcétera, y todo pues controlado internamente a través de mecanismos de protección perimetral, de conectividad a switches, pues la gestión de distintos servidores y por último pues todos los endpoints que conectaban esos recursos corporativos, de acuerdo, la salida hacia recursos cloud, internet, redes remotas, etcétera, pues todo gestionado a través de los routers y pues con una capa de seguridad perimetral que permitía pues experimentar un cierto nivel de tranquilidad o seguridad, ¿no? En todo este entramado, nosotros como administradores o gestores de red, pues teníamos un control, ¿no? Una cierta tranquilidad en este sentido porque podríamos de forma sencilla o habitual, digamos, pues controlar la disponibilidad del ancho de banda, podríamos controlar la conectividad de los empleados a Internet, podríamos también
controlar la seguridad, ¿no? Con nuestra capa de seguridad perimetral en las empresas, aseguramos esa protección y, bueno, pues también incluso mecanismos de detección de amenazas a nivel interno, ¿no? Todo ello nos permitía también, pues, fácilmente cumplir con las regulaciones y, en cierta manera, pues, controlar la actividad de los endpoints, ¿no? O de los dispositivos de red. ¿Qué ocurre ahora en una situación de trabajo híbrido? Pues combinamos situaciones en las cuales la mayoría o un gran número de puestos de trabajo, digamos, se realizan desde el domicilio del empleado, ¿no? Entonces, cambia, digamos, esa arquitectura en el sentido de necesidad imperiosa de utilizar túneles VPNs, digamos, para, digamos, encauzar ese tráfico o esa actividad de los usuarios con los recursos corporativos. Bien, ¿esto qué implica? Bueno, pues que ahora lo que sería la situación de ciberamenazas, digamos, ha cambiado, ¿no? En lugar de intentar atacar la red empresarial, bueno, pues, digamos, los hackers, su propósito, digamos, puede ser el ataque a las redes domésticas, ¿no? Donde están situadas los empleados, ¿no? Esto desde un punto de vista de seguridad. Y desde un punto de vista de rendimiento, bueno, pues este cambio en arquitectura pues implica problemas de lentitud dentro de las conexiones. Bien, al principio, quizás al inicio de la pandemia, se consideró que el trabajo remoto era una situación temporal, ¿no? Por lo que en muchos casos los administradores de TI realizaron cambios y sin pensar que esta situación había llegado para quedarse, ¿vale? Con lo cual, pues ahora nos encontramos con una serie de problemas para los cuales no estábamos preparados, ¿no? El controlar, por ejemplo, el ancho de banda de las VPNs, el poder realizar una eficaz auditoría de todos los eventos de seguridad, el cómo controlamos cambios en configuraciones en ubicaciones remotas a nivel de dispositivos de red o incluso a nivel de endpoints, por las características de movilidad, digamos, de dispositivos, pues no tenemos a lo mejor políticas adecuadas, ¿no? Para dispositivos de propiedad personal que aporta el empleado de la empresa, por ejemplo, su propio portátil, ¿no? Que tenga en casa para conectarse a la red empresarial. Tenemos dificultad ahora para poder ser conforme a las regulaciones de seguridad y, en último lugar, pues el rendimiento, ¿no? De los aplicativos. Estas conexiones remotas pues no tenemos un rendimiento adecuado, ¿no? en muchas circunstancias. Ahora, en este paradigma de trabajo híbrido, digamos, es digamos, en lo que se basan todos los analistas del sector, ¿no? Aseguran que el futuro, digamos, esta situación se va a mantener, ¿no? Por lo tanto, ya hablan de conceptos de operativas, por ejemplo, desde cualquier punto, ubicación, ¿no? Es lo que llama Gartner como Anywhere Operations. Entonces, bueno, pues todo digamos, tenemos el entramado de conectividad, ¿no? Que tenemos que definir en las empresas para poder conectar tanto con recursos corporativos como con recursos cloud, ¿no? Donde, bueno, pues las empresas ya habían iniciado años antes un proceso de migración, ¿no? a la nube, ¿no? de toda su red o de sus aplicativos. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de tener una operatividad, digamos, adecuada, ¿no? A través de esos entornos on-premise cloud y también controlar desde el punto de vista de seguridad. En el caso del analista IDC, bueno, pues habla de branch of one, ¿no? Como decir, bueno, pues realmente todos son delegaciones, ¿no? Para poder centralizar esa gestión, el aseguramiento del rendimiento y de la seguridad, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, lo que nos tenemos que plantear es ya establecer una arquitectura de red que con un propósito no cortoplacista, sino precisamente a largo plazo para, por un lado, asegurar la conectividad de los trabajadores, ¿vale? Que tengan soluciones de conectividad adecuadas, digamos, para todas las posibilidades que hay de aplicativos, tanto on-premise como cloud. Poder establecer soluciones colaborativas eficaces para que a los trabajadores pues, puedan cooperar entre sí en proyectos y llevarlos adelante. Y por otro lado, no olvidar el control de seguridad, ¿no? Por el aumento de ciberamenazas. Entonces, todos estos puntos deben ser resueltos lo antes posible para poder dar una respuesta adecuada a esta situación de trabajo híbrido. Bien, para, digamos, ilustrar, digamos, estas necesidades, bueno, hemos planteado algunos escenarios, desafíos concretos a los que se enfrentan las empresas y, bueno, pues cómo las soluciones
ITOM de Managed Engine podrían ayudar en ese entorno de trabajo híbrido, ¿vale? El término ITOM sería IT Operations Management, ¿vale? Por lo tanto, pues gestión de operaciones en el entorno TI para poder, digamos, asegurar el rendimiento y la disponibilidad de los elementos de red y de los aplicativos. El primer escenario que os queríamos comentar sería, pues, por ejemplo, una situación donde los desarrolladores de aplicaciones en una empresa o una empresa de servicios pues necesitan entregar proyectos, ¿no? con plazos establecidos por calendario, y esos desarrolladores precisamente están en una situación de trabajo híbrido o bueno, muchas ocasiones trabajando desde el domicilio, ¿no? Bien, aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues que estos desarrolladores, para realizar su evolución del código del aplicativo correspondiente, pues normalmente utilizarán VPNs, ¿no? Y aquí, bueno, pues tenemos la situación en que esas VPNs pues no sean adecuadas desde el punto de vista de ancho de banda disponible, desde el punto de vista de rendimiento, por tanto, para poder ofrecer al desarrollador un trabajo ágil a la hora de, por ejemplo, compartir ficheros o realizar videoconferencias con su grupo en el proyecto. Y bueno, pues al final toda esta ralentización implica posiblemente retrasos en las entregas, ¿no? de esos proyectos. Por lo tanto, se ven afectadas las aplicaciones críticas de negocio, no evolucionan, el servicio al cliente, que puede ser un cliente externo, un usuario final, digamos, un ciudadano que utilice los servicios de esta compañía, pues lógicamente experimentan un rendimiento inadecuado, la experiencia es mala, por lo tanto es posible que haya pérdidas económicas precisamente porque el usuario pues deja de utilizar los servicios de la compañía, ¿no? Todo eso, bueno, pues puede tener implicaciones económicas severas, ¿no? para la compañía. Por tanto, deberíamos realizar como materia prioritaria a nivel de red un control, una monitorización, ¿no? de esa VPN. Deberíamos controlar el ancho de banda, deberíamos controlar la actividad en cuanto a las IPs origen o destino, cuáles son las tendencias de consumo de ancho de banda, cuándo ocurren caídas de servicio, caídas de VPNs, cuáles son las horas picos de utilización, ¿vale? Con toda esa información seremos capaces de elaborar una previsión del crecimiento del uso del ancho de banda de la VPN, ¿no? Y sobre ello, bueno, pues podremos tomar decisiones adecuadas para incrementarlo. Todo esto sin olvidar que debemos establecer siempre en general a nivel de red, sea VPNs o redes internas, deberíamos gestionar el tráfico utilizando políticas de calidad de servicio, ¿no? y priorización de lo que son las aplicaciones críticas, ¿no? Y por el contrario, aquellas aplicaciones que bueno, no son innecesarias desde el punto de vista de productividad empresarial, bueno, pues condicionar o disminuir su prioridad, ¿no? Hacer una segmentación de red con grupos y, bueno, pues sobre todo el análisis de capacidades de ancho de banda, ¿de acuerdo? Para ser herramientas, por ejemplo, de colaboración y de esa forma pues, evitar posibles problemas. Bien, el siguiente escenario sería la propia arquitectura de red, ¿no? Cómo vamos a afrontar el diseño, ¿no? Aquí tradicionalmente, bueno, pues en el caso de empresas que tenían distintas delegaciones, pues establecían VPNs entre sedes, ¿no? Sería el VPN site to site y bueno, pues a través de servidores de VPNs que, bueno, realizaban esa conectividad, ¿no? entre el cuartel general o la sede principal y las delegaciones, ¿no? Esto era, digamos, la gestión de la WAN, ¿no? tradicional, ¿no? Entonces, al estar todos los trabajadores dentro de esas oficinas o delegaciones, pues la función de la conectividad era directamente conectar usuarios de una sucursal con otra, ¿de acuerdo? Y bueno, pues con aplicaciones que estaban alojadas en los servidores del data center, ¿no? Pues había redes pues, de tipo MPLS, ¿no? Que todos conocemos para contribuir a esa conectividad y ahora mismo ese paradigma, digamos, cambia, ¿no? Al tener digamos, un mundo centralizado en la nube, pues los retos cambian, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues las empresas compiten, digamos, por adoptar el uso de aplicaciones en la nube y los departamentos de TI, pues
han observado que bueno, la experiencia de usuario pues, con las aplicaciones ahora es distinta, ¿no? Y disminuye. ¿No? Esto se debe bueno, a que el diseño de las redes WAN estaban diseñadas para un escenario que cambia ahora mismo con la adopción en la nube. ¿No? Por lo tanto, se complica la gestión, el control de rendimiento y bueno, pues la seguridad de los datos. ¿No? Por tanto, bueno, pues esta complejidad, estos desafíos, pues lo que nos lleva es a adoptar otro tipo de tecnologías, ¿no? Como puede ser digamos, el plantear conectividad remota a través de un modelo definido por software, ¿no? Lo que se denomina SD-WAN, ¿no? Software Defined WAN. La solución WAN definida por software es un nuevo enfoque de conectividad de red, ¿no? Que mejora los recursos, ¿no? Digamos, lo que permite es bueno, pues, utilizar lo que serían controladores en nube, ¿no? Que van a realizar esa conectividad entre sucursales y bueno, pues van a permitir llevar a cabo una mejor, por un lado, administración, ¿no? de la red, ¿no? De la conectividad entre recursos remotos. ¿No? SD-WAN facilita la escalabilidad pues, en miles de terminales, ¿no? Da igual que se encuentren en sucursales, que se encuentren en sus domicilios, bueno, pues y hacen a recursos tanto corporativos como en la nube. ¿No? También podemos de esta forma implementar una automatización a la hora de gestionar la red. Vamos a mejorar con SD-WAN la experiencia de usuario, ¿no? Rendimiento óptimo de aplicaciones en la nube, digamos, y bueno, pues en caso de que haya algún tipo de error, de degradación en los enlaces conectados a nivel de red, bueno, pues se puede redirigir de forma sencilla aplicaciones hacia otros enrutamientos, digamos, para pues que el tráfico, digamos, tenga una respuesta adecuada, ¿no? Y por otro lado también se aumenta la seguridad, ¿de acuerdo? Hay una seguridad asegurada porque ya los datos no tienen que regresar a las sedes centrales o a un data center específico, ¿no? Sino que bueno, puede estar distribuida, digamos, entre varias sucursales y bueno, pues todo ello va a mejorar, digamos, ese control de la seguridad. También otras tendencias en este sentido es la adopción de nubes privadas virtuales. ¿No? Aquí ejemplificamos con el caso de Amazon VPC, ¿de acuerdo? Donde, bueno, pues en este caso la nube privada virtual pues nos facilita, ¿no? Pues también la conectividad y la seguridad, ¿no? Dentro de la VPC, bueno, existen recursos como instancias de Amazon EC2, bases de datos relacionales RDS, comunicaciones entre distintas nubes privadas virtuales y bueno pues todo ello pues puede ser aplicado por ejemplo a la hora de gestionar pues sitios web o blogs por ejemplo sencillos. Podemos alojar aplicaciones web con varios niveles, ¿no? Con restricciones en acceso, seguridad, crear conexiones híbridas entre servicios en la nube o servicios on-premise, ¿no? Y bueno, pues todo ello, digamos, también redunda en una mejora, ¿no? de esa conectividad. Todo ello, bueno, pues también nos indica que debemos llevar un control, ¿no? de esta actividad, ¿no? En este caso, pues monitorización de elementos que intervienen dentro de ese entorno de Amazon VPC, ¿no? Para poder, por un lado, monitorizar la actividad o incluso llevar a cabo pues, un control a nivel de vector de seguridad y detectar cualquier tipo de comportamiento anómalo. Otro escenario que os queríamos hacer referencia ya se basa en la gestión de la seguridad de la red. ¿No? Como decíamos, este cambio de paradigma en cuanto al escenario de trabajo pues hace que ahora el objetivo de los ataques digamos, sea mayoritariamente las redes domésticas, ¿no? Que normalmente no están tan securizadas como bueno, pues una red on-premise empresarial tradicional. ¿No? Se produce un incremento de ciberataques, ¿no? Con a través de distintas fuentes, ¿no? Como veis ahí, bueno, pues y cuyo objetivo principal pues, son los empleados de teletrabajo. ¿no? Los ataques pues, pueden venir por ejemplo, mecanismos de phishing, ¿no? Para poder, bueno, pues, digamos, lograr que el usuario pues pique entre comillas, digamos, y pueda instalar algún tipo de troyano, algún tipo de malware, ¿no? Para poder llevar a cabo un sabotaje, ¿no? En primer lugar, el equipo del empleado y luego de la red a la que está conectado.
La solución, digamos, para todo este control, pues sería securizar la red, ¿vale? Por tanto, volvemos a la parte de monitorización de VPNs para también controlar lo que sería la actividad del usuario en el comportamiento de la red, ¿no? Aquí tenemos que añadir el control de los logs de seguridad de los firewall y sobre ellos pues poder llevar a cabo la notificación, umbrales de alerta, realizar una revisión de las reglas del firewall y en el momento en que se produzca un determinado incidente, un ciberataque, bueno, pues ser capaces de realizar un análisis forense de los logs, ¿no? Para identificar qué pasó y bueno, pues a qué se debió, digamos, esa amenaza concreta. Relacionado con este punto, bueno, pues estaría la prevención de cambios no autorizados en la configuración de red, ¿vale? Es decir, deberíamos instalar o asumir un proceso de gestión del cambio adecuado, ¿no? Dentro de nuestra configuración de red, ¿no? Para controlar, auditar en primer lugar, pues quién hizo qué cambio, cuándo tuvo lugar y sobre todo también prevenir cambios no autorizados, ¿vale? Es decir, habrá una serie de operadores que realicen, bueno, pues, determinado tipo de cambios o propuesta de cambios en las configuraciones a nivel de red, dispositivos, interfaces, priorización de tráfico, etcétera. Todo ello debería implantarse con un flujo de trabajo específico de aprobación, ¿vale? Entonces, definir usuarios, digamos, que por un lado tengan que superar un proceso de autenticación adicional, ¿vale? Para poder acceder a una plataforma de gestión de cambios de red y por otro lado todos los cambios que propongan que sean siempre aprobados por un administrador para que dé el OK y revise de forma eficaz que ese cambio no va a realizar ningún tipo de problemática o no va a suponer un agujero de seguridad, ¿no? Dentro del funcionamiento de la red corporativa y en el acceso de los trabajadores. Esto sería un paso, ¿no? Pero sobre todo la idea es asegurar la conformidad, ¿no? Con las regulaciones existentes, ¿no? Que para eso nos dan un marco de trabajo para poder reforzar ese nivel de seguridad, ¿no? Por tanto, más allá del flujo de trabajo, lo que tendríamos también es que aportar digamos, un control de los cambios en las diferentes configuraciones, ¿vale? Por tanto, pues ser capaces de controlar cuáles son las diferencias entre diferentes configuraciones, tener también etiquetadas las configuraciones por si hay que hacer un rollback a una configuración de confianza, porque ese cambio no ha sido adecuado y ha supuesto algún tipo de problema o agujero de seguridad, notificar cualquier tipo de cambio pues, mediante alertas, ¿vale? Para poder controlarlo, identificar también los dispositivos que tienen ahora mismo una configuración que no cumple con determinadas normativas, ¿vale? Tener un marco, digamos, de políticas de distintos fabricantes, ¿no? Dependiendo del fabricante en el que apostemos nuestra arquitectura de red y sobre todo, bueno, pues tomar acciones de remediación para mantener esa conformidad en caso de que haya algún tipo de desviación. Bien, otro escenario que podemos comentar sería las herramientas de colaboración o videoconferencia, que ahora bueno, pues ha supuesto un uso masivo, ¿no? En esta situación de trabajo híbrido, ¿no? Para estas soluciones de videoconferencia o herramientas colaborativas, pues el rendimiento normalmente no es adecuado, ¿vale? Porque, bueno, pues en esta situación no tenemos a lo mejor herramientas para medir el rendimiento de las aplicaciones tanto on-premise como cloud, ¿no? Por lo tanto, pues supone un retardo, unas aplicaciones que no ofrecen un rendimiento adecuado y, bueno, pues al final eso afecta a la productividad y a la experiencia del usuario que no sea la adecuada, ¿no? Por lo tanto, bueno, supone un problema en definitiva, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, pues digamos, monitorizar las aplicaciones como algo también prioritario, ¿no? Dentro de nuestra gestión del TI, ¿no? Establecer cuáles son las medidas claves de rendimiento, KPIs, para aplicaciones tanto on-premise como en la nube, poder identificar, digamos, superación de umbrales o detección de anomalías en ese rendimiento, ¿vale? Para poder no solo notificar, sino aplicar acciones de respuesta, ¿no? De la forma
más adecuada, ¿no? Investigar si es posible la causa raíz de esos problemas, ¿no? Incluso bajando a nivel de código de las aplicaciones, ¿no? Medir de forma proactiva la experiencia de usuario final, es decir, hacer simulaciones de transacciones en aplicaciones web, por ejemplo, por parte de los usuarios, realizarlas de forma continua para anticipar cualquier tipo de problemática. ¿De acuerdo? Y más allá, digamos, de este rendimiento en general de las aplicaciones, bueno, pues ejemplifica otro escenario de como problemas que pueden experimentar pues entidades que digamos bueno pues confieren, digamos, un alto valor a las transacciones que tienen lugar en sus aplicativos, ¿no? Y en situaciones sobre todo de teletrabajo, ¿no? Pues en el caso, por ejemplo, de un banco o una empresa financiera, ¿no? En este caso, un banco de Sudáfrica, bueno, pues ha experimentado, digamos, un aumento de problemas en las transacciones desde que se implementa el modelo de trabajo híbrido, ¿no? En este caso, pues un problema de capacidad de procesamiento de esas transacciones, ¿no? Hay medidas que se pueden realizar, bueno, pues más servidores, pues contenedores y bueno, pues revisar a fondo, digamos, todo lo que es la capacidad de procesamiento, las pasarelas de pago y bueno, pues controlar la red, ¿no? Por lo tanto, todas esta problemática debemos anticiparnos, ¿no? Para poder evitar que los usuarios o clientes finales lo experimenten y tengan una pérdida de confianza en el servicio que le ofrece la empresa, ¿no? Bueno, la solución para este tipo de problemas pues proviene, por ejemplo, la adopción de contenedores, ¿no? Dentro de la gestión de los aplicativos, ¿no? Existen diversos contenedores en el mercado. Bueno, alguno que queremos comentar es, por ejemplo, Docker o Kubernetes, ¿no? Como los más populares, ¿no? En el caso de Docker, bueno, pues estamos hablando digamos, una distribución, digamos, de las aplicaciones en contenedores, ¿no? Que ayuda a los usuarios pues, a controlar ese aplicativo durante la fase, por ejemplo, de desarrollo o bien la puesta en producción, ¿no? Permite también controlar cómo se expone la aplicación a la red, permite administrar el uso de almacenamiento, de la memoria, los permisos de acceso, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, es una forma, digamos, de asegurar, ¿no? Eh, esa prestación del servicio, ¿no? Con la containerización de esos aplicativos, ¿no? Así, bueno, pues la división en contenedores permite que, por ejemplo, los códigos se puedan implementar en menos tiempo, evolutivo del software, aumenta la productividad porque requiere menos recursos, permite aislar las aplicaciones, ¿vale? En esos distintos contenedores y refuerza también la seguridad. Por su parte, Kubernetes lo que tendría como misión es una orquestación de todos estos contenedores. ¿Vale? Kubernetes, bueno, pues una plataforma de código abierto diseñada por Google, que bueno, permite, por ejemplo, actualizar las aplicaciones y permite, como digo, hacer una orquestación para hacer un balanceo de carga, automatizar procesos de evolución de los aplicativos de todos los contenedores. Bueno, pues la posibilidad de evitar fallos, ¿no? Puesto que puede reiniciar contenedores fallidos, reemplazarlos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues también controlar lo que sería el almacenamiento, ¿no? Por tanto, bueno, podrían trabajar, de hecho, en conjunción tanto Docker como Kubernetes. Entonces, bueno, sería una forma también de mejorar ese rendimiento de los aplicativos en esta situación de trabajo híbrido. Bueno, todo esto, pues son ejemplos, digamos, a varios niveles digamos, de adopción de nuevas tecnologías, de nuevas arquitecturas con las que deseamos, digamos, llevar a cabo esa gestión eficaz del trabajo híbrido, ¿no? Y para ello, pues ManageEngine lo que nos propone como ayuda es pues un conjunto de soluciones de monitorización y gestión de redes y aplicaciones que se pueden integrar en una plataforma completa denominada OP Manager Plus. ¿Vale? Con OP Manager Plus tendremos a nuestra disposición una serie de módulos, veis en pantalla, y bueno, nos ayudarán dentro de esa gestión. Vamos a ejemplificar algunos de los escenarios comentados, ¿no? Pues con capturas de pantalla de lo que pueden aportar. Por ejemplo, en el caso de monitorización de VPNs, bueno, pues OP Manager Plus nos puede, digamos, ofrecer un control eficaz, un listado, por ejemplo, de las VPNs activas, digamos, o inactivas, poder ofrecernos un
resumen respecto al ancho de banda, digamos, que se ha consumido en esas VPNs. Podemos también generar alertas cuando hay una caída de una VPN, un problema de rendimiento en el ancho de banda, y también desde el punto de vista de seguridad, pues nos permitirá también auditar la actividad de esas VPNs, ¿no? En el sentido de, bueno, poder identificar cuáles son IPs origen, IPs destino, la utilización de esas VPNs y, bueno, pues también un control incluso a nivel de usuarios, a nivel de conversaciones o, bueno, pues el uso de VPN por horas, ¿no? Dentro de la jornada laboral. Otra enfoque también que hemos comentado es la monitorización en sí del uso de ancho de banda en general. Y bueno, pues para ello pues podemos apoyarnos, digamos, en herramientas o protocolos como SNMP, pero sobre todo destacaríamos aquí la tecnología de flujos, ¿no? Como un modo eficaz de controlar quién está utilizando el tráfico, ¿vale? Podemos tener una información pues a nivel de aplicativos, por ejemplo, que están utilizando el tráfico a nivel de capa 4, puerto protocolo, o incluso a nivel de capa de capa 7 de las aplicaciones y, bueno, saber ese consumo. Podemos también trabajar con los flujos en la identificación de la idoneidad de las políticas de calidad de servicio, ¿vale? Para tener una información de cómo es la distribución del tráfico antes o después de aplicar una política de calidad de servicio. Podemos también apoyarnos en estas funciones para poder prever un consumo de ancho de banda futuro, está analizando tendencias, capacity planning, ¿de acuerdo? Entonces todo ello, bueno, pues sería de utilidad. Respecto de alguna tecnología, hemos comentado, por ejemplo, de nubes privadas virtuales, ¿no? Pues comentar también como importante pues la monitorización, por ejemplo, en entorno de Amazon AWS, ¿no? Y ciertos componentes, ¿no? Pueden ser, bueno, pues instancias EC2 o las bases de datos relacionales RDS, bueno, pues una serie de métricas que nos van a asegurar la disponibilidad y el rendimiento adecuado de estos componentes, ¿no? Incluso podríamos ir un paso más allá y tener una auditoría de seguridad de la actividad de esas nubes privadas virtuales del VPC. Respecto a lo que es la adopción de tecnologías de redes definidas por software, bueno, pues citar aquí, por ejemplo, la integración con Cisco ACI, ¿no? Para poder identificar pues todos los controladores, ¿no? De esa red definida por software, ¿no? Los controladores APIC a nivel de disponibilidad, consumo de recursos, posibles problemas que hayan tenido lugar de rendimiento. También, pues, por ejemplo, monitorizar lo que sería una topología de esa red SDN, lo que serían los pues, spine, los leaves, los switches, digamos, que se utilizan dentro de esa topología de red, también controlar los diferentes tenant que pueden tener lugar y, bueno, pues finalmente pues los endpoints, los perfiles de aplicación que hacen uso ¿no? de esa red definida por software. Toda esa información también sujeta a poder definir alertas en el caso de que haya alguna actividad que impacte en el rendimiento. Desde el punto de vista de seguridad, también OP Manager Plus nos ofrece, por ejemplo, visibilidad de cambios en configuraciones en los dispositivos de red, routers, switches, firewalls, etcétera. Bueno, podemos tener una notificación de todos los cambios que tienen lugar, si han sido cambios autorizados o no autorizados, hacer un control, digamos, de aprobación, ¿no? Podemos también comprobar cuáles son los cambios efectuados entre sucesivas configuraciones, viendo solamente las diferencias, por ejemplo, ¿no? Que ha cambiado, que se ha añadido, que se ha quitado, ¿no? Todo ese tipo de control y en todo ello pues tener un etiquetado de configuraciones para en un momento dado pues poder aplicar una configuración de línea base y volver a una situación de normalidad cuando algún cambio no sea adecuado, ¿no? Los flujos de control de aplicaciones también se pueden realizar a través de Open Manager Plus para, bueno, pues enviar esa notificación, la revisión del administrador y el OK, digamos, a la ejecución. Y bueno, pues respecto a los aspectos de, por ejemplo, de rendimiento de aplicaciones, pues también Open Manager Plus nos ofrece, por ejemplo,
en su parte de aplicativos, la monitorización del contenedor Docker, ¿no? Donde podemos identificar algún tipo de anomalía o caída del contenedor. Podemos bueno, pues tener algún tipo de control de problemas, bien por superación de umbrales de rendimiento o bien por detección de anomalía comparando con una línea base de rendimiento. Es decir, establecimos cuál es el patrón de rendimiento normal y con desviaciones, con un margen de tolerancia, pues definimos si en el caso de salirnos de ese margen de tolerancia, pues lanzar una notificación, ¿no? Puede ser una notificación vía alerta, vía email, etcétera, pero también puede ser una respuesta procedimental a esa situación, ¿no? Por ejemplo, con la posibilidad de activar o parar o reiniciar contenedores, ¿no? Para poder dar respuesta a esa situación y en el caso de, bueno, si necesita un nuevo contenedor para soportar a lo mejor las demandas de rendimiento, ¿no? El consumo de recursos también, por supuesto, lo tendremos a la vista y con todo ello, bueno, pues poder controlar, bueno, pues a nivel de almacenamiento cuál va a ser, digamos, el crecimiento, digamos, a largo plazo, ¿no? En base de las tendencias anteriores. De igual manera, pues Kubernetes, ¿no? Como orquestador de contenedores, pues también podremos monitorizar su consumo de recursos, de CPU, memoria, digamos, los distintos servicios, entidades, aplicaciones, servicios que se están ejecutando y, bueno, todo ello de controlarlo de forma proactiva y también posibilidad de configurar alertas. Y en último lugar, bueno, lo que serían las transacciones para, bueno, pues poder controlar lo que sería los tiempos de respuesta globales de la aplicación, una monitorización extremo a extremo, ¿vale? Un índice APDEX y poder bucear entre la ejecución de la aplicación para identificar cuáles son las transacciones que ofrecen un nivel de tiempo de respuesta no adecuado, las consultas a bases de datos que están precisamente condicionando el rendimiento, ¿de acuerdo? Y todo ello para incluso llegar a un nivel de trazabilidad para saber cuál es la secuencia de ejecución dentro de una aplicación, identificar a nivel de código dónde está el problema, ¿de acuerdo? Todo ello es lo que nos ofrece Open Manager Plus desde el punto de vista bueno, pues de consola centralizada para poder identificar pues todos digamos, o tener a mano todos los componentes que pueden permitirnos el gestionar de forma centralizada lo que sería la red y, bueno, también lo que sería un entorno de aplicativos, ¿de acuerdo? Entonces, con Open Manager Plus podemos tener un control de forma modular, ¿vale? De lo que necesitamos. Podemos tener una monitorización simple de lo que sería el entorno de red, ¿de acuerdo? Pues a través de una monitorización, por ejemplo, SNMP, podemos ir más allá y, bueno, pues activar, por ejemplo, una monitorización en base a flujos, ¿vale? Para saber quién está utilizando el tráfico. Podemos activar mecanismos de gestión de configuraciones. Podemos activar análisis de log de firewall. Podemos tener activado lo que sería una monitorización del entorno de almacenamiento, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues todo ello, como digo, a través de esta consola centralizada donde tendremos una navegación sencilla hacia la parte fundamental de monitorización de red y diversos aspectos específicos que hemos comentado, ¿no? También incluso, bueno, monitorización o inventario de direcciones IPs o control de qué está conectada a cada boca del switch y también pues lo que sería una monitorización de aplicativos, ¿de acuerdo? Todo ello desde un punto de vista de licenciamiento muy simple, ¿no? Dentro de lo que es eh, la herramienta, ¿no? Es decir, tenemos posibilidad de activar la monitorización dependiendo de las entidades o dispositivos que necesitemos incorporar, ¿no? Dentro de un control pues, más granular o más global, ¿no? Entonces, el licenciamiento de Open Manager Plus va por paquetes, donde podemos, por ejemplo, activar un paquete de, pues, por ejemplo, de 100 dispositivos y permitirnos una monitorización de 100 dispositivos que puede estar repartida en lo que es dispositivos de comunicaciones, routers, switches, firewall, pero también servidores, tanto físicos como virtuales, y se incorpora también la capacidad de gestionar
configuraciones en 100 dispositivos de red, análisis de flujos en 100 interfaces, control de lo que es la red Wi-Fi mediante los puntos de acceso en total de 200 y tener un inventario de hasta 1000 IPs utilizadas o 1000 puertos de switch utilizados, ¿de acuerdo? En ese paquete también, si queremos incorporar lo que serían aplicativos, pues también lo podríamos realizar, ¿no? Desde el punto de vista de servidores, desde el punto de vista de monitores de aplicación, que pueden ir desde bases de datos, desde servidores de aplicaciones, desde monitores de aplicaciones cloud como Amazon AWS, como Azure, como nube de Google, y también, bueno, pues Internet Services, o también, bueno, incorporar lo que serían monitorización transaccional, ¿no? Lo que estábamos comentando de análisis de distintos tiempos de respuesta de consultas a base de datos, ¿no? Y también en ese pack podemos incorporar lo que sería un análisis de las cabinas de almacenamiento, ¿no? Con posibilidad de pues, analizar por número de discos, ¿de acuerdo? Todo ello, como digo, pues con una herramienta centralizada que nos permite tener todo en uno lo necesario para gestionar un entorno de red y poderlo, digamos, adaptar de forma eficaz a las posibilidades del trabajo híbrido. ¿De acuerdo? Bien, pues esta es, digamos, la exposición que os queríamos hacer a modo de intro para, bueno, pues poder llevar a cabo esa gestión eficaz del trabajo híbrido. No sé si sobre lo comentado tenéis algún tipo de pregunta, digamos, podéis utilizar el chat de preguntas para llevarlo a cabo. Comentar a nivel de licenciamiento OP Manager, bueno, es una solución on-premise, digamos, que se instalaría dentro de un servidor dentro de vuestra red. También se podría instalar dentro de un servidor en una nube, por ejemplo, de Azure o Amazon, y realizaría de un solo servidor lo que sería digamos, la monitorización, ¿no? de todo el entorno de red, ¿no? Los modos de licenciamiento pueden ser suscripción anual o pueden ser licencia perpetua con mantenimiento, y bueno, todo ello para ofreceros una flexibilidad en el alcance a nivel modular, ¿de acuerdo? Si queremos disponer de todos los módulos, o podemos también tener un licenciamiento, digamos, más selectivo, activando un OP Manager con algún complemento específico. A partir de ahí, bueno, pues podéis probar de forma gratuita esta herramienta durante un periodo de 30 días. Podéis realizar la descarga de la web de managengine.com y, bueno, pues cualquier cuestión que necesitéis al respecto, bueno, pues estaremos encantados de ayudaros, tanto nosotros como el equipo de Managing, ¿de acuerdo? Para ello, bueno, pues podéis dirigiros, por ejemplo, a info@ireo.com, y bueno, en nuestra web ireo.com tendréis más información, y por supuesto la web de Managing, managengine.com. Bien, pues si no hay más cuestiones, bueno, pues estamos por finalizado el webinar. Gracias por vuestra asistencia y, bueno, espero que os haya resultado interesante y podamos seguir en contacto. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y que tengáis buen día. Muchas gracias. Adiós.